Bienvenidos a Cook Minare Jaden 1108, te saluda Mar. Espero que se encuentren súper bien mis queridas chicocas. Después de ver a Jimin deslumbrante en el gran desfile de Dior, donde se robó todas las miradas luciendo sexy y elegante con el torso descubierto, más tarde fue captado por las fans al salir de un restaurante. Mírenlo, tan guapo. Y aquí es donde brilla esa maravillosa dualidad de Jimin, de mostrarse atrevido y deslumbrante en la pasarela, pasó a lucir completamente tierno y adorable, con un suéter que le tapaba hasta el cuello. Definitivamente quedamos cautivadas por este contraste tan único de Jimin, y aquí es donde decimos, te entendemos, Jungkook. Ahora pasemos a esos detalles que fueron captados en el aeropuerto y que no podemos dejar pasar. Hoy les traigo un análisis lleno de detalles que seguramente las va a emocionar, porque después de varios días sin verlo y de extrañarlo tanto, por fin pudimos ver a Jimin nuevamente. Y lo vimos radiante, feliz y hermoso, como solo él sabe estar. Pero como buenas jicocas observadoras, nada se nos escapa. Y hubo un detalle en particular que llamó muchísimo la atención. El brazalete que llevaba puesto. Se trata del Pollick Snake Bracelet en plata 925, una joya elegante y sofisticada que le da ese toque único a Jimin, pero que además tiene un valor especial porque no es un accesorio cualquiera. Este brazalete es el mismo que comparte con Jungkook, y son los únicos a quienes se les ha visto llevarlo. De hecho, el propio Pollick lo compartió en redes en su momento, y sabemos que Pollick no es solo su tatuador, sino también un amigo muy cercano de los dos. Incluso llegó a tatuarse las iniciales de Jimin y Jungkook en su brazo, lo que demuestra la conexión tan fuerte que tiene con ellos. No es cualquier amistad, es alguien que forma parte de su círculo de confianza. Y justamente por eso este detalle no pasa desapercibido. Entre todos los accesorios que Jimin podría elegir para un evento público tan grande, él decidió llevar este brazalete en particular. Y claro, para nosotras como jicocas, es imposible no verlo como un mensaje silencioso, una manera de decirnos que ese vínculo con Jungkook sigue ahí, intacto y fuerte. A veces, no necesitan palabras ni publicaciones, con pequeños gestos como este, Jimin nos recuerda que lo que comparten con Jungkook no se borra ni se esconde. ¿Ustedes habían notado ese detalle? Cuéntenmelo en los comentarios. Ahora pasemos a otro momento icónico que también dio mucho de qué hablar, la llegada de Jimin al aeropuerto. Fue todo un evento mediático. Decenas de medios estuvieron presentes. La prensa lo siguió de cerca y cientos de ARMYs lo esperaron con pancartas y gritos. Y es que cada aparición de Jimin se convierte en noticia, porque él ya no es solo un artista, es el It Boy de Corea, el tesoro nacional, como la misma prensa lo ha definido. Pero lo más emocionante de esa llegada, al menos para nosotras las jicocas, fue un gesto muy especial que hicieron unas fans. Ellas llevaron un banner enorme con fotos de Jimin y Jungkook de Are Just Sure, junto a la frase "los mejores viajes de mi vida", palabras que salieron directamente de Jungkook durante el programa. 이때까지 솔직히 한 여행 중에 저는 제일 좋았던 것 같아요. El detalle más lindo es que Jimin, mientras caminaba, se dio cuenta de la pancarta, volteó y sonrió. Fue un momento breve, pero cargado de significado. Claro, no podían faltar las vecinas que empezaron a criticar, diciendo que era vergonzoso para el fandom, que no debieron hacerlo. Sin embargo, ahí es donde se ve la doble moral. Porque esas mismas personas han llevado en otras ocasiones carteles como Taekook Forever en eventos públicos y nadie dijo nada. En este caso, la pancarta solo mostraba fotos que ellos mismos compartieron y una frase real de Jungkook. Nada inventado, nada forzado. Es cierto que ese era el momento de Jimin y que toda la atención estaba sobre él. Ahora, siendo sinceras, creo que hay algo que también vale la pena mencionar. Como jicocas,
Amamos ver ese apoyo y ese cariño reflejado en un banner así, y fue hermoso notar la reacción de Jimin al verlo. Sin embargo, también entiendo que quizá hubiese sido mejor ser un poco más prudentes. No porque esté mal apoyar, sino porque lamentablemente este tipo de gestos suele atraer hate hacia Jimin, sobre todo en estos momentos en los que ha venido recibiendo muchos ataques por rumores malintencionados. Creo que ahí es donde debemos reflexionar. Apoyar a Jimin y a Jungkook siempre es algo lindo, pero también es importante cuidar la manera y el momento para que no se convierta en un motivo de críticas injustas hacia ellos. Aún así, también es cierto que ese banner fue una forma de mostrarle a Jimin que seguimos apoyando y creyendo en ese vínculo tan especial que tiene con Jungkook. Un vínculo que no tiene por qué ocultarse ni dejar de existir en público. Sabemos que Jimin, por ejemplo, no lo felicitó públicamente en redes sociales por su cumpleaños, probablemente para evitar hate o para que su vínculo no fuera minimizada con comentarios malintencionados. Pero justamente por eso este banner tuvo tanta fuerza, porque de alguna manera, le recordó a Jimin que ese lazo sigue siendo amado y valorado por todos nosotros. Y lo más importante es que él lo vio, y sabe que su vínculo con Jungkook continúa siendo apoyado por una gran parte del fandom y en especial por nosotras, las Jikookas, que nunca dejamos de creer en ellos. Así que, mis queridas Jikookas, aquí es donde quiero leerlas. ¿Qué les pareció a ustedes el banner? ¿Creen que debió mostrarse en ese momento o no era la ocasión adecuada? Las leo con mucho cariño. Por otro lado, Jungkook publicó un nuevo TikTok y con esto marca oficialmente su regreso a la plataforma. ¡Qué emoción volver a verlo activo allí! Y lo más lindo de todo es que esta tradición que tanto nos encanta continúa. Cada vez que Jimin viaja, Jungkook suele mostrarse más presente en redes, ya sea con un live, compartiendo fotos o, como esta vez, regalándonos un TikTok. Pero lo interesante es que, como sabemos, con Jungkook nada es casualidad. La canción que eligió para bailar habla justamente de cómo la moda no depende de marcas caras, sino de la actitud. Y justo vimos a Jimin en Dior demostrando exactamente eso, con mucha seguridad, con estilo y luciendo absolutamente hermoso. Definitivamente, Jungkook supo elegir esa canción como si estuviera dándole todo su apoyo a Jimin. ¿Ustedes qué opinan, queridas Jikookas? Quiero agradecerle a cada una de ustedes, mis queridas Jikookas. Por siempre dejar comentarios llenos de amor y respeto hacia Jimin y Jungkook. Gracias por ver siempre mis videos. Gracias por ser parte de esta hermosa familia de Jikookas. Las quiero muchísimo. Y si aún no estás suscrita y eres una Jikooka como yo, no olvides suscribirte, compartir y darle like al video. Nos vemos en el próximo video.